Buenas tardes. Consulta al Pleno. ¿Falta algún diputado o diputada presente que no haya registrado su asistencia? Diputada Presidenta, le informo que se encuentran presentes 27 diputadas y diputados, por lo tanto existe quórum. Las diputadas Ana María López Hernández, Dalila Mata Pérez, Tania Domínguez Fernández, Enamérica García García, Francisca Zárate López y los diputados, el diputado Ismael López Garcés, justifican su inasistencia para tratar asuntos propios de su encargo. Para efecto de proceder a la declaración de apertura de la sesión, solicito a las diputadas y diputados y al público asistente se sirvan poner de pie. Siendo las 12:27 del día 24 de julio del año 2025, se abre la 26ª sesión del tercer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Tomen asiento, por favor. Tercer secretario, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase dar cuenta de ella, por favor. Con su permiso, Presidenta, el oficio 480/2025, de fecha 16 de julio de 2025, suscrito por el arquitecto Berhan Ren, encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, en el que se da contestación a esta soberanía, al exhorto remitido mediante oficio 67/JUN/25, derivado de acuerdo aprobado por el Pleno de esta legislatura. Es cuanto. Se da por enterada la Asamblea del oficio remitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas. Intégrese el documento a su correspondiente expediente legislativo. Continúe, secretario. El oficio sin número de fecha 22 de julio del año en curso, signado por el diputado Jorge Pérez Falconi, por medio del cual solicita su adhesión a la iniciativa para reformar el artículo 5 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado, promovida por las diputadas Ana María López Hernández y Abigail Gutiérrez Morales de la representación legislativa del Partido del Trabajo en materia de violencia simbólica. Diputada Presidente, dado lectura a la correspondencia recibida. Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de Familia. Intégrese el expediente legislativo que corresponda. Primera secretaria, continúe dando cuenta de los asuntos listados en cartera, por favor. Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente. Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Campeche, promovida por el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez del Grupo Parlamentario de Morena y el presidente de la Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Pesquería de Pulpo. Iniciativa para reformar el artículo 122 y adicionar el artículo 302 sexis del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por las diputadas Abigail Gutiérrez Morales y Ana María López Hernández de la representación legislativa del Partido de Trabajo, adhiriéndose la diputada Maricela Flores Mo y los diputados Elías Noé Baez Saque y Carlos Enrique Ucán Yam del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Iniciativa para reformar el artículo 16 y adicionar el artículo 16 bis de la Ley del Deporte y la Cultura Física para el Estado de Campeche, promovida por las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. Iniciativa para reformar los artículos 140 bis, fracción tercera y 160 del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por la diputada Delma del Carmen Ravelo Cuevas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Propuesta para exhortar a los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de Salud de la Administración Pública del Estado para que en el marco de sus atribuciones y de conformidad a lo que señala la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Campeche y la NOM 206 SCFI SSA 2 2018, implemente de forma coordinada un programa estatal integral para prevenir accidentes viales en motocicletas
promovida por las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. ¿Es cuánto? Segundo secretario, proceda a dar lectura a la primera iniciativa, por favor. Diputada Gladys Sofía Rivera López, presidenta de la mesa directiva de la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. El que suscribe, diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Pesquería de Pulpo, en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Campeche y los artículos 47, fracción primera y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto en el que se adicionan las fracciones 1ª bis, 27ª del artículo 4, se adiciona la fracción 2ª bis al artículo 8, se adiciona un párrafo tercero al artículo 16, se reforma el inciso L de la fracción tercera del artículo 19, se adiciona un párrafo segundo del artículo 22, se adiciona un párrafo segundo del artículo 27, se adicionan los párrafos tercero y cuarto del artículo 28, se adicionan las fracciones primera bis y primera ter al artículo 50, se adiciona la fracción sexta al artículo 51, se reforma la fracción segunda del artículo 53 y se reforma el párrafo segundo del artículo 54 de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Campeche al tenor de la exposición de los siguientes motivos. La pesca y la acuacultura representan una de las actividades productivas más relevantes en el Estado de Campeche, no solo por su valor económico, sino también por su arraigo histórico, su vínculo con las comunidades costeras y su papel en la seguridad alimentaria regional. La Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable del Estado de Campeche es una versión vigente, en su versión vigente fue concebida bajo una lógica tradicional que, si bien contemplaba elementos básicos de ordenamiento, no anticipó la magnitud ni la complejidad de los retos actuales que enfrenta el sector pesquero y acuícola. Mientras los vacíos legales no se llenen, las sanciones no se fortalezcan y no se modernicen las herramientas jurídicas de la vigilancia, la pesca ilegal continuará expandiéndose, afectando el tejido social, los recursos naturales y la economía de Campeche. La construcción de una pesca socialmente justa y ambientalmente sustentable exige poner en el centro a las personas que históricamente han sido invisibilizadas, los pescadores de la pequeña escala, sus familias y sus comunidades. La ley debe reconocer no solo su papel económico, sino su identidad cultural, su conocimiento tradicional y su vínculo profundo con los ecosistemas que protegen y aprovechan. Esto implica avanzar hacia un modelo legislativo incluyente, redistributivo y con enfoque de derechos. Uno de los principales retos es el combate de la pesca ilegal, una práctica que vulnera los derechos de los pescadores que operan dentro del marco legal, afecta la producción de especies en peligro, distorsiona los mercados locales y pone en riesgo el equilibrio ecológico de nuestros cuerpos de agua. Además, estos meses, a través de diversas reuniones de trabajo, se identificó que la pesca ilegal sigue siendo un fenómeno poco estudiado en el país, por lo que se desconocen todos los factores que propician esta actividad, así como los impactos a corto, mediano y largo plazo, si no se logra su regulación y prevención, no solo a través de la legislación, sino a través de la educación y la gobernanza ambiental. Asimismo, el incumplimiento de los periodos de veda representa una amenaza directa a la preservación de las especies claves para la actividad pesquera y la biodiversidad marina. No basta con regular los tiempos de veda, es indispensable fortalecer la vigilancia, pero principalmente desde nuestro marco de actuación, la trazabilidad y control sobre los productos pesqueros que se comercializan en ese periodo. En ese mismo sentido, resulta urgente establecer sanciones específicas administrativas y penales claras, proporcionales y efectivas a quienes comercialicen o posean productos vedados sin la documentación correspondiente, así como a los establecimientos que faciliten dichas prácticas. La sostenibilidad en la pesca no puede lograrse sin innovación en los métodos de captura y producción. Por ello, se propone incentivar el desarrollo, implementación y certificación de nuevos métodos sustentables que minimicen el impacto ambiental, mejoren la eficacia en el aprovechamiento y aseguren el respeto a los ciclos naturales de las especies. Con base a lo antes expuesto, resulta importante considerar estrategias para reducir la pesca ilegal, como la necesidad de fortalecer las capacidades de inspección y vigilancia a lo largo de toda la cadena productiva. Esto incluye incrementar el personal, los recursos materiales,
y adoptar tecnologías como drones o sistemas de monitoreo satelital, además de robustecer el trabajo de instituciones como CONAPESCA, Profepa e INAPESCA. En virtud de lo anterior, se propone reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Pesca o Acuacultura Sustentables del Estado de Campeche con el objeto de 1. Fortalecer el combate a la pesca ilegal, proteger los periodos de veda. 3. Incentivar métodos de pesca sustentables e innovadores. 4. Establecer sanciones a establecimientos que incumplan la normatividad sobre productos vedados. 5. Defender los derechos de los pescadores de pequeña escala. Por lo anterior y con base en los argumentos y fundamentos vertidos, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa. Atentamente, diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Pesquería del Pulpo. Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Gracias, diputado. Primera secretaria, túrnese a la Comisión de Pesca para su estudio y dictamen. Tercer secretario, proceda a dar lectura a la segunda iniciativa y al oficio de adhesión presentado. Con su permiso, Presidenta, diputados, secretarios del Honorable Congreso del Estado de Campeche, presentes, diputada Abigail Gutiérrez Morales y Ana María López Hernández, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Campeche y los artículos 47, fracción primera y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo a someter a la consideración de esta soberanía la iniciativa de ley con proyecto de decreto que reforma el artículo 122 y adiciona un artículo 302 sexies, ambos al Código Penal del Estado de Campeche, con respecto a que los delitos contra el erario y el servicio público por hechos de corrupción se considerarán permanentes e imprescriptibles al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. Algunos aseguran que se trata de una cuestión cultural, otros que es un problema del Estado de Derecho y de cumplimiento de leyes. Lo cierto es que sin importar su naturaleza, la corrupción es uno de los mayores males que actualmente aquejan a nuestra sociedad. De acuerdo con Transparencia Internacional, la corrupción se define como el abuso del poder para beneficio propio y puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca. En México, su impacto puede percibirse en diversos ámbitos de la vida nacional, pero ¿cómo podemos medirlo? Ante la dificultad o incluso imposibilidad de conocer exactamente el número de actos de corrupción cometidos, se ha desarrollado metodologías alternas para su medición. Las mediciones más utilizadas son los índices de percepción, que en lugar de contabilizar los actos de corrupción, aplican encuestas a ciudadanos y paneles de expertos para conocer su apreciación acerca de los niveles de corrupción en un país y o en alguna de sus instituciones. Los costos monetarios no solo son una de las consecuencias que traen consigo los actos de corrupción en México y que diversos organismos e instituciones, tanto nacionales como internacionales, han tratado de medir. El INEGI divide el costo monetario de la corrupción en dos, directos e indirectos. El primero, explica, se refiere al dinero que los ciudadanos y las empresas deben destinar a pagos de sobornos o para la entrega de regalos o favores que les son solicitados por los servidores públicos o intermediarios para agilizar, aprobar o evitar trámites, pagos, solicitudes o inspecciones. El indirecto puede ser monetario o no monetario y se manifiesta de diferentes formas. Por ejemplo, una disminución en la inversión extranjera a causa de un entorno que dificulta la libre competencia, una mayor desigualdad en la distribución de los recursos o una erosión de la legitimidad y confianza en las instituciones, entre otras. Aunque es difícil cuantificar los costos que la corrupción tiene en nuestro país, existen estimaciones sobre las dimensiones del problema. Algunos análisis calculan que el costo anual de la corrupción alcanza hasta 1.6 billones de pesos. En México, 95% de los delitos de corrupción quedan impunes. Esto hace evidente las grandes fallas que existen en las leyes, las instituciones jurídicas y la debilidad de un sistema judicial que ha permitido que servidores públicos corruptos y particulares que participan en hechos de corrupción escapen a la acción de la justicia. La información aquí presentada robustece la postura de la necesidad de llevar la imprescriptibilidad al texto del Código Penal del Estado de Campeche, obteniendo con ello dos resultados. Por un lado, la posibilidad de sancionar de una manera más severa a quienes caigan en los tipos penales que aquí se mencionan, y por otro lado, para que la misma severidad del castigo realmente ayude a disuadir al servidor público o al ciudadano a evitar las comisiones de estos tipos de actos. No obstante,
Existen determinados bienes que debido a su naturaleza o valor social han recibido por parte de los congresos y de la comunidad internacional una protección especial a favor de los más débiles mediante la instauración de la imprescriptibilidad de la acción penal. En la adición al Código Penal del Estado de Campeche que se propone en la presente iniciativa, se busca que los servidores públicos que han cometido ilícitos en perjuicio de la sociedad campechana no evadan su responsabilidad y se les someta a la justicia por los cargos que se le imputa. Delitos como enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido o abandono del servicio público, abuso de autoridad, uso indebido de atribuciones y facultades, intimidación, tráfico de influencias, cohecho, peculado, entre otros, deben ser imprescriptibles. Que el ser servidor público sea un privilegio y no una oportunidad para ser un corrupto, por lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de este Congreso la presente iniciativa. Atentamente, Abigail Gutiérrez Morales y diputada Ana María López Hernández. Diputada Gladys Sofía Rivera, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Campeche, presente, quienes suscriben: diputadas y diputados Maricela Flores Mo, Elías Noé Baezaque, Carlos Enrique Ucamyam, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con fundamento a lo que se dispone en la fracción 18ª del artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, solicitamos se considere, si a bien lo tienen los promovientes, adherirnos a la iniciativa para reformar el artículo 122 y adicionar el 302 sexies del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por las diputadas Abigail Gutiérrez Morales y Ana María López Hernández de la representación legislativa del Partido del Trabajo, agradeciéndole anticipadamente su atención a la solicitud que presentamos. Sin otro particular, le enviamos un cordial y afectuoso saludo. Atentamente, diputada Maricela Flores Mo, diputado Elías Noé Baezaque, diputado Carlos Enrique Ucamya, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Diputada Presidente, dado lectura a los documentos indicados. Diputada Presidenta, se ha incorporado a los trabajos la diputada Delma Ravelo Cuevas. Gracias. Primera secretaria, túrnese a la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia para su estudio y dictamen. Cuarta secretaria, proceda a dar lectura a la tercera iniciativa, por favor. Buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva. Diputadas y diputados integrantes de la mesa directiva del tercer periodo ordinario del primer año de ejercicio constitucional de la 65 legislatura del Congreso del Estado de Campeche, presente. Quienes suscriben: Pedro Hernández McDonald, Pedro Armentía López, Paul Alfredo Arce Ontiveros, Mónica Fernández Montúfar, Diana Luisa Aguilar Ruelas, Kipsi Marisol Estrella Guillermo, Tania Domínguez Fernández, Tania González Pérez, Ignacio José Muñoz Hernández y Aldo Román Contreras. Diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, en ejercicio de las facultades que confieren los artículos 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 46, fracción segunda y 54, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado de Campeche y 47, fracción primera, 72 y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 16 y se adicione un artículo 16 bis a la Ley del Deporte y Cultura Física para el Estado de Campeche, al tenor de la siguiente exposición de motivos. En el Estado de Campeche, el deporte y la cultura física representan mucho más que una actividad recreativa o competitiva. Constituyen elementos fundamentales para el desarrollo integral de las personas, la promoción de la salud física y mental, la prevención de enfermedades crónicas, el combate al sedentarismo y sobre todo para el fortalecimiento del tejido social. Son herramientas poderosas de integración, inclusión, resiliencia y construcción comunitaria, especialmente en contextos marcados por desigualdad, marginación o escasez de oportunidades. Sin embargo, el marco jurídico que actualmente rige la materia en Campeche no refleja de manera integral esta visión amplia e incluyente del deporte. La Ley del Deporte y la Cultura Física para el Estado de Campeche, en su redacción vigente, prioriza estructuras organizativas formales como ligas, asociaciones y uniones deportivas reconocidas y hace énfasis en las prácticas competitivas organizadas, dejando fuera del foco normativo a una gran cantidad de actores del ecosistema deportivo estatal, en especial cientos de colectivos comunitarios, clubes recreativos, grupos barriales, iniciativas escolares o juveniles, así como personas que practican deporte de manera amateur. Enfrentan una situación de invisibilidad institucional. Esta omisión tiene consecuencias prácticas. Por un lado, esas personas y agrupaciones no están completamente como beneficiarias formales de los programas públicos de apoyo, financiamiento o dotación de infraestructura.
Por otro lado, la falta de un reconocimiento jurídico claro impide el diseño de políticas públicas dirigidas específicamente a ese sector que representa una parte vital de la vida deportiva en comunidades rurales, colonias populares y municipios con rezago social. En Campeche, en el artículo 16 de nuestra ley local, define a los integrantes del Sistema Estatal del Deporte como base en estructuras que requieren cierto grado de formalización o registro, como asociaciones deportivas, organismos deportivos, organizados y deportistas bajo reglamentación establecida. Si bien se incluye a personas físicas que practican deporte, no se reconoce de manera diferenciada ni se garantiza un trato específico a los deportistas amateur, es decir, aquellos que los que hacen sin ánimos profesional, sin remuneración y con fines meramente formativos, recreativos o de salud profesional. Este vacío normativo genera un doble exclusión. Por un lado, impide que las autoridades diseñen y ejecuten programas dirigidos a fortalecer estas prácticas. Por el otro, dejan sin certeza jurídica a quienes han dedicado tiempo, esfuerzo y recurso a promover el deporte en sus localidades. Las consecuencias no son menores. Muchas agrupaciones que realizan actividades en parques, canchas, patios escolares, playas, calles o espacios improvisados no pueden acceder a material deportivo, acompañamiento técnico ni infraestructura básica, lo que termina por debilitar el fomento al deporte como política pública transversal. Además, esta exclusión impacta negativamente en la infancia, la juventud, las mujeres, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad, quienes frecuentemente participan en espacios informales de actividad física. Desde un enfoque de derechos, es importante subrayar que el acceso a la cultura física y el deporte está reconocido en diversos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. La presente iniciativa propone modificar el artículo 16 de la ley local del deporte de la cultura física para el Estado de Campeche para incorporar como integrantes del Sistema Estatal del Deporte a las agrupaciones deportivas sin fines de lucro, aun cuando su objeto no sea la competencia deportiva, siempre que su actividad principal sea el fomento y la práctica del deporte o la cultura física. Asimismo, se propone adicionar un artículo 16 bis en el que se reconozca a toda persona física que practica alguna disciplina deportiva de manera amateur, permitiéndole registrarse en el Sistema Estatal del Deporte conforme a los lineamientos de ley. Con ello, no solo se actualiza la legislación para alinear a los principios de universalidad, progresividad e inclusión, sino que se dota a las instituciones del deporte de mayores herramientas para canalizar apoyos, diseñar programas y fortalecer el ecosistema deportivo desde la base. En síntesis, la presente iniciativa responde a una necesidad real, documentada y ampliamente sentida por quienes forman parte del deporte popular y comunitario en Campeche. Pues las razones expuestas se somete a la consideración de esta soberanía para su análisis, discusión, dictaminación y, en su caso, aprobación, la iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 16 y se adicione un artículo 16 bis a la Ley del Deporte y la Cultura Física para el Estado de Campeche. Atentamente, Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Primera secretaria, turnes a la Comisión de Deporte y Cultura Física para su estudio y dictamen. Segundo secretario, procede a dar lectura a la cuarta iniciativa, por favor. Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, presentes. Diputada Delma del Carmen Ravelo Cuevas, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Campeche y con fundamento en los artículos 47 de la referida Constitución y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, por su digno conducto me permito someter a la consideración de esta 65 legislatura estatal para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, una iniciativa de decreto para reformar los artículos 140 bis en su fracción tercera y 160 del Código Penal del Estado de Campeche, atendiendo a la siguiente exposición de motivos. María Elena Ríos Ortiz fue atacada el 9 de septiembre del 2019 por orden de su expareja sentimental, a quien no le agradaba que ella estuviera como pasión tocar el saxofón. La agresión la sufrió en el interior de su domicilio, al que ingresaron 2 hombres. El resultado fue el 80% de su cuerpo con quemaduras de segundo y tercer grado, lo que llevó por un largo camino de recuperación a través de varias cirugías, injertos de piel y múltiples tratamientos dermatológicos. Este hecho convirtió a María Elena en una acérrima activista por los derechos de las mujeres. Su caso se hizo tan viral que fue solicitada por las autoridades del Estado de Puebla, en donde se aprobó primeramente la Ley Malena, en donde se tipifica el delito de ataque por ácido. Esta ley se ha aprobado también en Baja California, Quintana Roo, Nayarit, Ciudad de México y Guerrero. Desafortunadamente, Campeche ha llegado a las estadísticas de mujeres atacadas por ácido en el país,
El hecho ocurrió en nuestro bello municipio de Carmen y no es un hecho aislado. Es violencia feminicida, un acto brutal, cobarde y lleno de odio que busca castigar, silenciar y marcar de por vida a una mujer por el simple hecho de serlo. La violencia ácida representa una de las formas más crueles y destructivas de agresión contra las mujeres. Este tipo de ataque tiene como objeto principal causar daño irreversible a la salud, la imagen, la identidad y la integridad de las víctimas. En el estado de Campeche se han registrado casos que demuestran la urgente necesidad de reconocer esta violencia como una manifestación extrema de violencia de género, que debe sancionarse con penas severas, pero también con mecanismos integrales de reparación del daño. Es necesario sumarnos a los estados que han incluido en sus códigos penales y sus leyes de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, el ataque con ácidos y demás agentes corrosivos. Pues si bien el Código Penal del Estado ya contempla sanciones por lesiones cometidas por razones de género, estas resultan insuficientes para responder con justicia y perspectiva de género a los casos de ataques con sustancias corrosivas, tóxicas o inflamables. Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea Legislativa para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, la presente iniciativa. Diputada Delma del Carmen Ravelo Cuevas, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Gracias, diputado. Primera secretaria, túrnese a la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia para su estudio y dictamen. Tercer secretario, proceda a dar lectura a la quinta propuesta, por favor. Con su permiso, Presidenta, diputadas y diputados de la mesa directiva del tercer periodo ordinario del primer año de ejercicio constitucional de la 65ª legislatura del Honorable Congreso de Campeche, presentes, quienes suscriben: Mónica Fernández Mortúfar, Pedro Armentía López, Paul Alfredo Arce Ontiveros, Diana Luisa Aguilar Ruelas, Gipsy Marisol Estrella Guillermo, Tania Domínguez Fernández, Pedro Hernández McDonald, Tania González Pérez, Ignacio José Muñoz Hernández, Yaldo Román Contreras Uc, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 47 de la Constitución Política del Estado de Campeche, 47, fracción segunda, 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, nos permitimos someter a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Seguridad y de Salud del Estado de Campeche a que, en el marco de sus atribuciones y conforme a la Ley General de Movilidad y la NOM 206 SCFI SSA 2-2018, implementen de forma coordinada un programa estatal integral para prevenir accidentes viales en motocicletas de conformidad con las siguientes consideraciones. En el contexto actual del Estado de Campeche, el uso de motocicletas como medio de transporte se ha generalizado de manera significativa entre la población, abarcando zonas urbanas, semiurbanas y rurales. Es importante resaltar que la motocicleta, gracias a su bajo costo de adquisición y mantenimiento, al rendimiento en consumo de combustible y a su factibilidad para transitar en vialidades congestionadas o en mejores condiciones precarizadas, ha resultado durante la última década como una opción pragmática y funcional de movilidad. Según estadísticas oficiales provenientes de la Secretaría de Salud y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, durante el año 2023 se registraron en el estado de Campeche 4.574 accidentes viales, lo cual constituye una alerta si se considera que proviene de un comportamiento de dispersión creciente. De ese total, se reportó un saldo trágico de 141 personas fallecidas, mientras que durante el primer semestre del año 2024 ya se contabilizaron 49 muertes adicionales relacionadas con siniestros viales. Un dato especialmente grave es que con una proporción relevante de estos casos involucró a motociclistas, lo cual vuelve más evidente la urgencia de atender este segmento de la movilidad vial. Peor aún, los grupos atereos, que concentran el mayor porcentaje de incidentes y fatalidades, pertenecen a personas jóvenes, específicamente entre 15 y 29 años de edad, categoría en la cual los accidentes de tránsito se han convertido en la principal causa de muerte no natural en el estado de Campeche. Uno de los componentes más críticos de estos siniestros es el uso incorrecto o la ausencia total del casco de seguridad.
Numerosos estudios realizados a nivel mundial, incluyendo análisis en México, revelan que el uso adecuado de cascos certificados pueden disminuir entre un 40% el riesgo de muerte y un 70% la gravedad de los traumatismos cráneoencefálicos. Sin embargo, en las calles de Campeche se observa una realidad contradictoria: motociclistas que utilizan cascos no certificados, mal ajustados, dañados o que simplemente optan por no utilizarlos. Esto agrava las consecuencias de los siniestros y pone de manifiesto la carencia de conocimientos y hábitos preventivos entre los conductores. A esta problemática se añade la ausencia de campañas sostenidas de educación vial que informen a los motociclistas no solo de la obligatoriedad del casco, sino también de cómo identificar uno certificado, realizar un ajuste correcto, revisar su vida útil y mantenerlo en óptimas condiciones. Las campañas existentes en su mayoría son reactivas, breves, poco frecuentes y con escaso alcance local, mientras que lo que se necesita es un programa continuo, territorializado y de impacto comunitario. Otro aspecto de prioridad es la atención médica y prehospitalaria que reciben los motociclistas lesionados en accidentes de tránsito. Existen varios reportes que indican que una manipulación inadecuada del casco por parte del personal no capacitado, ya sean policías, rescatistas, vendedores, ambulantes o familiares, puede agravar las lesiones, especialmente en el caso del trauma cervical o craneal. A ello se suman las deficiencias de los protocolos de atención médica institucional, ya sea en ambulancias o en hospitales, que no siempre contemplan las perspectivas de víctima de tránsito en motocicleta. El presente exhorto busca precisamente que estas autoridades, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad del Estado de Campeche, diseñen, implementen y fortalezcan un conjunto de acciones integrales y permanentes en 4 ejes estratégicos. Primero, campañas estatales de concientización sobre uso correcto del casco. Segundo, supervisión y cumplimiento de la NOM-206-SCFI/SSA 2-2018, desarrollo de guías técnicas y protocolos médicos. Y cuarto, programas de capacitación continua para personal de salud y emergencias. En consecuencia, consideramos que es urgente que las Secretarías de Seguridad y Salud del Estado colaboren tomando medidas concretas con indicadores de resultados medibles. Esta acción conjunta no solo salvaguardará vidas, sino que consolidará una estrategia de salud pública sostenible que reduzca costos al sistema sanitario, proteja a los más vulnerables y promueva una movilidad digna y segura para quienes, ante la ausencia de alternativas, usan la motocicleta como un medio legítimo y necesario de movilidad. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del presente proyecto de acuerdo. Atentamente, Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Diputada Presidenta, he dado lectura a la propuesta indicada. Gracias, diputado. De conformidad con el contenido de la propuesta y con fundamento en lo que establece el artículo 74 de nuestra ley orgánica, sírvase manifestar mediante votación económica si la referida propuesta se dispensa de más trámites. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Primera secretaria, verifique la votación y anuncie su resultado. Conforme al resultado de la votación. Diputada Presidenta, la propuesta no ha sido dispensada de más trámites. Conforme al resultado de la votación, remítase la citada propuesta a la Comisión de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad para su estudio y dictamen. Primera secretaria, continúe dando cuenta sobre los asuntos agendados en el orden del día. Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión está aprobado lo siguiente. Dictamen de la Comisión de Salud relativo a la iniciativa para reformar la fracción primera del artículo 70, los párrafos segundo y tercero del artículo 118, la fracción cuarta del artículo 248 y adicional la fracción duodécima al artículo 26, recorriéndose las subsecuentes en su orden. Un párrafo segundo al artículo 30, la fracción séptima al artículo 69, recorriéndose la subsecuente en su orden y en las fracciones décima y undécima al artículo 119 ter. Todas de la Ley de Salud para el Estado de Campeche, promovida por las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena.
Documento que obra para lo conducente es cuanto. Cuarta secretaria, proceda a dar lectura al dictamen de cuenta, por favor. Con el permiso de la mesa directiva. Honorable Asamblea, a la Comisión de Salud le fue turnada la documentación que integra el expediente legislativo relativo a la iniciativa para reformar la fracción primera del artículo 70, los párrafos segundo y tercero del artículo 118, la fracción cuarta del artículo 248 y adicionar la fracción duodécima al artículo 26, recorriéndose las subsecuentes en su orden. Un párrafo segundo al artículo 30, la fracción séptima al artículo 69, recorriéndose la subsecuente en su orden, y las fracciones décima, undécima al artículo 119 ter, todas de la Ley de Salud para el Estado de Campeche, promovida por las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de Morena. Esta Comisión de Salud emite el presente dictamen para que sea puesto a consideración del Pleno de conformidad con la siguiente metodología. Antecedentes legislativos. 1. Las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido de Morena presentaron ante el Congreso local la iniciativa que nos ocupa. 2. Que a dicha iniciativa se le dio lectura a su texto, turnándose a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen. 3. El 22 de julio del 2025, la presidencia de la Comisión de Salud convocó a sus integrantes para la reunión de trabajo a celebrarse en este día, con el objeto de poner en estado de resolución la iniciativa en mención. 2. Contenido de la iniciativa a dictaminar. Los promoventes expresan en su exposición de motivos que los trastornos alimenticios son afectaciones graves que impactan tanto la salud física como mental de las personas. Bajo esta perspectiva, los diputados firmantes se colocan dentro de sus prioridades legislativas el cuidado de la salud mental, con especial énfasis en niñas, niños y adolescentes, los cuales los impulsa a legislar todos los trastornos y afecciones que están padeciendo. Entre los trastornos de la conducta alimentaria más comunes se encuentran la bulimia, anorexia y los denominados atracones, y también está estadísticamente comprobado que las mujeres padecen hasta 10 veces más este tipo de males que los hombres, y solo 1 de cada 10 adolescentes afectados se halla en tratamiento a nivel nacional e internacional. Actualmente los trastornos de la conducta alimentaria están alcanzando niveles alarmantes en México. Se estima que en México el 25% de los adolescentes padecen en diferentes grados un trastorno de la alimentación, la mayoría de los casos asociados con algún problema mental. Por lo que en dicha problemática es que los promoventes proponen modificaciones a la Ley de Salud para el Estado de Campeche en materia de prevención y combate a los trastornos de la conducta alimentaria. 3 consideraciones. Primera, esta Comisión de Salud es competente para conocer, estudiar, resolver y emitir el presente dictamen. Segunda, es indudable que la iniciativa que dio origen a este dictamen es legítima por haber sido instada por sujetos con reconocimiento constitucional y legal para instar leyes ante el Congreso. Tercera, este órgano dictaminador considera conveniente recopilar las propuestas planteadas con la finalidad de diseñar e implementar acciones y programas para prevenir los trastornos de la conducta alimentaria, los estereotipos y autopercepción de la imagen corporal desde la infancia, dada la importancia de este tipo de problema que afecta a la ciudadanía campechana. 4. Impacto presupuestal. Los objetivos y alcances de las modificaciones que se proponen no generan impacto presupuestal alguno, puesto que se trata de disposiciones que no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado. 5. Texto normativo y régimen transitorio. Que efectuado el análisis de la iniciativa iniciada, quienes dictaminan estiman procedente incorporar en la legislación local en materia de salud disposiciones encaminadas para la prevención, detección y atención de los trastornos de la conducta alimentaria que afecta a la sociedad campechana. Asimismo, esta comisión realizó ajuste de técnica legislativa y estilo jurídico al proyecto de decreto original, sin afectar el fondo de la propuesta, para quedar como se muestra en la parte conducente del proyecto de decreto de este dictamen, de conformidad con las consideraciones hechas valer en el presente resolutivo. Finalmente, en el marco de los trabajos de la comisión, la diputada Tania Domínguez Fernández propuso precisar en el párrafo segundo del artículo 30 del proyecto de decreto que nos ocupa el que tales acciones les podrá realizar la Secretaría de Salud Estatal a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Campeche, por tratarse del órgano administrativo desconcentrado subordinado jerárquicamente a esa Secretaría, con autonomía técnica, administrativa y operativa para la ejecución de los programas de protección contra riesgos sanitarios a su cargo, dado que tiene por objeto el ejercicio de las atribuciones en materia de regulación, control y fomento sanitario que corresponden a la Secretaría, conforme a las disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Campeche y de la ley y las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables en
términos del acuerdo específico de coordinación para el ejercicio de facultades en materia de control y fomento sanitario que celebraron la Secretaría de Salud y el Estado de Campeche, publicado el 27 de diciembre del 2006. Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Salud estima que debe dictaminarse y se dictamina. Primero, la iniciativa promovida por las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de Morena es procedente en los términos expresados en las considerandos de este dictamen. Segundo, en consecuencia de esta comisión ordinaria, propone el Pleno del Congreso del Estado la emisión del proyecto de decreto. Así lo dictamina la Comisión de Salud en el Palacio Legislativo de la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a las 23 días del mes de julio del año 2025. Diputada Francisca Zárate López, presidenta. Diputada Tania Domínguez Fernández, secretaria. Diputada Gladys Sofía Rivera López, primera vocal. Diputada Ana María López Hernández, segunda vocal. Diputada Delma del Carmen Ravelo Cuevas, tercera vocal. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada. Con fundamento en la fracción primera del artículo 2 del acuerdo reglamentario para dispensar la votación, en lo particular en los procedimientos de debate y votación, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? No habiendo oradores inscritos, pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Se apertura el sistema de votación, por lo que se le solicita registrar el sentido de su voto en lo general respecto al dictamen que nos ocupa. Se cierra el sistema solicitándole a la primera secretaria continúe con el procedimiento de votación y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento, me permite informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 28 votos a favor. Diputados y diputadas, público en general, les solicito por favor guardar silencio y tomar sus asientos. Gracias. De conformidad con el resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto queda aprobados en lo general y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados. Primera secretaria, procede a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Continuando con el orden del día, abordaremos el punto de asuntos generales. Las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra, se les solicita levantar la mano y mantenerla ahí para realizar las anotaciones correspondientes. Primera secretaria, tome nota e informe al Pleno de los compañeros inscritos, por favor. Falcón, ¿vas a pasar? Sí, sí, pasa.
Diputada Presidenta, se inscribieron para participar en asuntos generales las diputadas y los diputados: Antonio Jiménez Gutiérrez, Marisela Flores Mo, Tania González Pérez, Jorge Pérez Falconi, Verónica Roca Méndez. Se le concede el uso de la palabra al diputado Antonio Jiménez Gutiérrez. Sírvase ocupar la tribuna, diputado, por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, Presidenta. Decía siempre la mar. Así es como le dicen en español cuando la quieren. A veces lo que la quieren hablar, hablan mal de ella, pero lo hacen siempre como si fuera una mujer. Algunos de los pescadores más jóvenes, los que usaban boyas y flotadores para sus sedales y tenían botes de motor comprados cuando los hígados de tiburón se cotizaban alto, empleaban el artículo masculino, le llamaban el mar. Hablaban del mar como de un contendiente o un lugar o a un enemigo, pero el viejo lo concebía siempre como perteneciente al género femenino y como algo que concedía o negaba grandes favores, y si hacía cosas perversas y terribles era porque no podía remediarlo. La luna, pensaba, le afectaba lo mismo que una mujer. Es un fragmento de un texto muy bello que se llama El viejo y la mar, de Ernest Hemingway, y con esto doy apertura a este posicionamiento con respecto a la iniciativa que se acaba de leer, que presenté el pasado martes y que nace del seno de la discusión de la mesa intergubernamental, de todas las ideas que se plantearon en esta mesa y sobre la necesidad de habilitar una nueva estrategia para poder combatir la pesca ilegal en nuestro estado. Ante esta soberanía, compañeros, compañeras, pongo a su consideración esta iniciativa muy relevante para nuestro estado. Se trata de una reforma integral a la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable del estado de Campeche, cuyo propósito es claro y urgente: avanzar una pesca socialmente justa y ambientalmente sustentable. Una pesca, vuelvo a repetir, socialmente justa y ambientalmente sustentable. El presente proyecto contiene la experiencia y el análisis detallado de competencias que nos llevan a un primer momento a compartir y armonizar principios con la Ley General de Equilibrio Ecológico y, como segundo elemento, a reconocer los derechos y necesidades de las y los pescadores de pequeña escala, incorporando un enfoque distributivo y de justicia social, como lo recomiendan las propias directrices voluntarias para la pesca de pequeña escala de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La pesca es más que una actividad económica en Campeche, es historia, es identidad, es sustento para miles de familias de nuestras comunidades costeras en nuestro estado, pero también es una actividad amenazada por la ilegalidad, por la impunidad, por la falta de vigilancia y también, no menos importante, por la desigualdad que enfrentan nuestros pescadores frente a grandes intereses económicos. Por eso, hoy presento una reforma que ataca la problemática de fondo, que responde a los desafíos actuales del sector pesquero y que nace del fruto del diálogo con los pescadores, con expertos, con autoridades y con organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué cambios de fondo propone este proyecto, esta iniciativa de ley? Primero, establecer sanciones claras y proporcionales para quienes comercialicen especies en veda o productos de origen ilegal y para que también quienes participen y faciliten estas prácticas. Reforzar los mecanismos de trazabilidad, control de los productos pesqueros, exigiendo constancias de origen para evitar que se vendan productos capturados durante vedas. Promover métodos de pesca innovadores y sustentables que cuiden el medio ambiente y mejoren la eficacia productiva. Garantizar condiciones de equidad para los pescadores de pequeña escala,
eliminando prácticas abusivas por parte de intermediarios y fomentando su acceso a tecnología, financiamiento y mercados justos. La iniciativa, compañeros, no extralimita las facultades de esta ley ni las facultades que tenemos como Congreso, pero sí lleva a su máximo alcance las materias concurrentes de inspección, trazabilidad y comercialización. Es inminente que ante la importancia del sector debemos de fortalecer el marco estatal cuidando siempre no invadir las competencias exclusivas de la Federación, pero con la necesidad urgente de mejorar mecanismos locales de control conforme a los propios parámetros que nos da la Ley General y el principio de coordinación institucional. Los controles de trazabilidad son la base de esta reforma. Al colocar mecanismos novedosos de control, es necesario mirar el problema desde todos los ángulos posibles. Por lo anterior, acreditar el origen legal de los productos será una herramienta de cuidado a nuestra riqueza. Pero ¿por qué es necesaria esta reforma de ley? De acuerdo con el índice de pesca ilegal no declarada y no reglamentada de un análisis de 153 países, México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en esta práctica y nuestro estado no es la excepción. La falta de vigilancia efectiva, la débil implementación de sanciones y el marco jurídico actual han permitido que esta actividad ilícita siga creciendo. En el ámbito social, la pesca ilegal ha generado un entorno de tensión creciente tanto dentro como entre comunidades pesqueras debido a la competencia injusta, que se origina por el acceso a recursos cada vez más limitados a causa de su explotación excesiva. Esta situación ha contribuido al deterioro del bienestar colectivo, al alimentar ciclos de pobreza que dificultan el desarrollo social de estas comunidades. Además, la falta de control y vigilancia ha facilitado condiciones que favorecen la presencia e influencia de redes delictivas. Bajo este contexto, es de subrayar que esta reforma no es punitiva ni desproporcionada. Volverlo a decir, a diferencia de otros proyectos que se han presentado y otras visiones que han establecido durante casi 90 años en este Estado, esta propuesta no es punitiva ni desproporcionada, sino todo lo contrario, busca una gestión integral y planificada, por lo que no se enfoca simplemente en sancionar, también reconoce derechos, establece responsabilidades y fortalece la gobernanza ambiental, dotando al Estado y a los municipios, y es importante decirlos, también los municipios tienen una gran responsabilidad, de nuevas herramientas legales para inspeccionar, prevenir y actuar con eficacia, en coordinación con las autoridades federales, de acuerdo con el nivel de concurrencia que establece la Ley General de Pesca, Acuacultura Sustentable. Queremos que la ley reconozca algo muy importante, que la ley reconozca la dignidad del pescador, su saber tradicional, su vínculo histórico con el mar, así como dotarle de herramientas para salir adelante, competir en condiciones más justas y heredar a las nuevas generaciones un mar vivo, lleno de recursos y oportunidades. Eso es lo que queremos referir cuando hablamos de sustentabilidad. Esta iniciativa representa un compromiso con la sustentabilidad, con la justicia social y con el futuro de Campeche. No basta con producir más, hay que hacerlo mejor, con respeto a la ley, al ambiente y a las personas que viven de esta actividad. Compañeras y compañeros diputados, diputadas, les invito a contribuir desde sus saberes y su estudio a robustecer el marco jurídico del Estado de esta valiosa actividad económica, apostar y contribuir por un nuevo modelo pesquero, uno donde la ley proteja al que cumple, sancione al que abusa y garantice que el desarrollo económico no se dé a costa de nuestro mar, a costa de nuestros recursos naturales y a costa de nuestras comunidades. Hoy desde esta tribuna ponemos toda nuestra voluntad, toda nuestra escucha y estudio para la transformación de la pesca en Campeche, una pesca de la cual nos sintamos orgullosos y que pueda servir como herramienta
de desarrollo para nuestro querido pueblo. Es cuanto, Presidenta. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Marisela Flores Mo. Sírvase ocupar la tribuna, diputada, por un tiempo máximo de 10 minutos. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, ciudadanos que nos ven por redes sociales y a todos los presentes, buenas tardes. A mi pueblo de Calakmul. Subo hoy a esta tribuna con mucha voluntad, llena de compromiso, con una causa muy clara. Solicitar a esta soberanía el apoyo a un exhorto para elevar a rango de ciudad a la villa de Xpujil, cabecera municipal de Calakmul. Hablar de Xpujil es hablar de esfuerzo, de historia, de raíces profundas y de futuro. Es una comunidad que a lo largo de los años ha crecido no solo en población, sino también en infraestructura, en cultura, en servicios y sobre todo en esperanza. Sin embargo, a pesar de ese crecimiento, Xpujil sigue siendo reconocido legalmente como una villa o una localidad rural, y eso, compañeras y compañeros, ya no representa la realidad. En Xpujil viven hoy más de 11,000 personas si consideramos su zona conurbada. Ahí se concentran oficinas del ayuntamiento, dependencias del gobierno federal, el hospital IMSS Bienestar, escuelas de educación básica, preparatorias, 2 universidades y transporte. Elevar a Xpujil a rango de ciudad no es una ocurrencia, es una necesidad basada en datos, en trabajo de campo, en escuchar a la gente, en mirar con atención lo que ha pasado en los últimos años en esa zona del estado. Y también es, sin duda, un acto de justicia, porque Xpujil no solo es un centro administrativo, es también un punto de encuentro de pueblos mayas migrantes que desde los años 70 llegaron ahí a trabajar la tierra, a construir comunidades, a formar familias. Más del 40% de la población de Calakmul se reconoce como indígena y en Xpujil más del 8% aún habla su lengua originaria. Esa riqueza cultural merece ser visibilizada y respetada. Además, Xpujil es la puerta de entrada al mayor patrimonio natural de nuestro país, la Reserva de la Biosfera de Calakmul, declarada por la UNESCO como Patrimonio Mixto de la Humanidad. Desde ahí se acceden a sitios arqueológicos como el Gran Calakmul, la majestuosa zona de Becán, Xpujil, Chicaná, Río Bec, Hormiguero, entre otras. Y ahora, con la nueva estación del Tren Maya, esa importancia se vuelve todavía más grande. El desarrollo está llegando con fuerza, pero si no se acompaña con buena planeación, con políticas responsables, con reconocimiento legal, corremos el riesgo de que ese desarrollo se vuelva desigual. Por eso este exhorto es tan importante, porque al reconocer a Xpujil como ciudad, le abrimos las puertas a un futuro mejor. Le damos las herramientas para crecer con orden. Le permitimos acceder a más apoyos para infraestructura, salud, educación, seguridad. Fortalecemos sus instituciones, impulsamos el turismo, la economía local y la participación comunitaria y sobre todo le damos a su gente la certeza de que no están olvidados. Hoy le pido que pongamos la mirada en Calakmul y en su cabecera municipal, Xpujil, en donde hay cultura, hay historia, hay naturaleza y hay un pueblo que espera que su voz se escuche en este Congreso. Este exhorto es un primer paso, pero un paso firme y necesario. Les pido, compañeros diputados y diputadas, integrantes de esta 65ª legislatura, hagamos historia en Xpujil. Por eso, además de este llamado al Congreso del Estado, hago un exhorto respetuoso y firme
al Honorable Cabildo de Calakmul para que en el ámbito de sus facultades se sume decididamente a este esfuerzo. Su respaldo institucional es fundamental para avanzar en el proceso de declaratoria. Y a la presidenta municipal, Guadalupe Acevedo Rodríguez, le hago un llamado a su buena voluntad, a su visión de futuro y a su compromiso con la gente de Xpujil. Hoy más que nunca se necesita de su liderazgo para encabezar esa transformación histórica que puede cambiar el rumbo del municipio. La suma de voluntades entre poderes y niveles de gobierno es lo que hará posible este paso trascendental. Como representante popular de esta región, me reconozco como parte activa de esta lucha. No solo he escuchado a las y los ciudadanos de Xpujil, he caminado sus calles, he compartido sus preocupaciones y he defendido sus causas. Hoy, con profundo orgullo y convicción, levanto la voz por ellos y refrendo mi compromiso de seguir impulsando este proyecto para que se haga realidad. Por ello, solicito respetuosamente que el presente exhorto se considere de urgente y obvia resolución, en virtud de que el desarrollo urbano y estratégico de Xpujil, ante el avance de megaproyectos como el Tren Maya, exige una atención legislativa inmediata, porque Xpujil ya es ciudad en los hechos, solo falta que lo sea también en la ley. Es hora de reconocer con justicia lo que por derecho le corresponde a esta villa, porque lo que no se nombra no existe y lo que se nombra construye realidades. Es cuanto. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Tania González Pérez. Sírvase a ocupar la tribuna, diputada, por un tiempo máximo de 10 minutos. Buenos días a todos, a mis compañeros diputados y a los medios de comunicación, a la gente que nos sigue a través de las redes. Subo a la tribuna hoy para retomar el tema que posicionamos hace más de un mes relacionado con el tema de promoción y campañas turísticas en nuestro estado. El 10 de junio pasado, la bancada de Movimiento Ciudadano presentamos un punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a los secretarios de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Administración y Finanzas para rendir un informe detallado sobre la estrategia de promoción turística y campañas publicitarias financiadas con el recurso proveniente del impuesto empresarial de 2% sobre servicios de hospedaje. Esto con el fin de saber si ya teníamos el resultado de la licitación hecha a finales del 2024 con recurso proveniente del impuesto del 2%, cuyo fallo se llevó a cabo el 8 de noviembre del 2024, donde se contrataron los servicios de desarrollo de Campeche como marca destino, diseño, implementación, promoción y comercialización turística del estado de Campeche como destino de turismo nacional e internacional. Acorde a la respuesta a una solicitud previa de transparencia que realizamos antes de poner en este pleno el punto de acuerdo, las empresas asignadas en esta licitación fueron Diseño México 2025 SADCB y M Media Comunicaciones SADCB por un monto conjunto de 12.660.000 pesos. En esa misma solicitud de información, ante el cuestionamiento sobre si ya se habían entregado o ya habían sido prestados los dos servicios que incluyen la licitación, se nos respondió textualmente: toda la información relativa a la marca turística de Campeche estará disponible de manera pública a partir del 15 de julio del presente año en el sitio oficial de la Secretaría de Turismo del Estado de Campeche, http://turismocampeche.gov.mx.
posterior a su presentación oficial ante empresarios y medios de comunicación. Hoy, 24 de julio, más de una semana después de la fecha puesta por la Secretaría de Turismo, fecha ya prorrogada a la de marzo, seguimos sin evidencia pública ni en las páginas de internet de la Secretaría de Turismo, ni se ha presentado ante los empresarios de ramo, ni mucho menos ante los medios de comunicación. Por tal motivo, y hablando en nombre de los ciudadanos que viven directa e indirectamente del turismo, actividad que una y otra vez hemos expresado que puede traernos flujo rápido de efectivo tan necesario en nuestra economía, se siguen sin presentar los resultados de dicha licitación. Más de 9 meses que se inició esta licitación y seguimos sin ver en qué se invirtió el dinero recaudado del 2% sobre hospedaje. Las vacaciones de verano ya iniciaron, es la época vacacional más larga del año, como lo han informado los empresarios, siguen operando en números rojos y seguimos sin ver campaña alguna seria de promoción turística en nuestro estado durante 4 años, ya sea con el recurso recaudado del 2% o con recurso propio de la Secretaría de Turismo. Como lo hemos dicho una y otra vez, Campeche tiene prisa y no podemos dejar pasar estas oportunidades. La situación económica en la entidad es compleja en todos los sectores productivos. El impago de Pemex, que ha venido a destrozar la economía de Ciudad del Carmen, las exportaciones de ganado cerradas a Estados Unidos por el problema del gusano de barrenador, los ganaderos de Aguacatal yendo y viniendo para decirnos que la cabeza de res ha caído de 15,000 pesos a 10,000 pesos. Desde el mes de febrero recibiendo a los compañeros pescadores de Isla Arena que se reúnen una y otra vez con diferentes actores políticos y en las comisiones, diciéndonos que los problemas son 2, que 7,000 pesos de apoyo al año no son suficientes y que el monitoreo en las costas no es suficiente, y hasta ahorita estamos tratando de resolver el problema hablando una y otra vez con ellos, exponiendo pues al estilo de poesía de Hemingway. Yo creo que estamos en urgencia en todos los sectores productivos, en la pesca, en el campo, en industrial, en el turismo, y sabemos que el turismo puede reactivarse rápidamente si hacemos las cosas como deben de ser. Yo quiero presentar de nuevo este punto de acuerdo en la próxima sesión. Sé que están prontas las comparecencias, eventualmente va a llegar el secretario de Turismo, el secretario de Finanzas, podremos hacerle también personalmente estas preguntas, pero bueno, tenemos ahora sí ya encima la temporada vacacional de verano y por supuesto el turismo que nos llegará será el turismo orgánico, que querrá conocer Campeche de una manera natural, más no como resultado de una intensa campaña de promoción turística de Campeche como destino nacional e internacional. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Verónica Roca Méndez. Sírvase ocupar la tribuna, diputada, por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos los presentes. Gracias, mesa directiva, con el permiso para poder presentarme ante esa tribuna. Y el objetivo me permite exponer la relatoría del Foro Internacional sobre la Transformación Digital en Campeche, que se llevó a cabo los días 21 y 22 de julio en esta ciudad capital, mediante el cual se abrieron las puertas de par en par hacia el futuro de nuestro Estado. En este foro se escucharon las voces de destacados profesionales de países como Estonia, de instituciones internacionales como el Banco Mundial,
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y de las grandes empresas de tecnología como Dahua, Integra, Google, Cisco y Edilar, quienes con su vasta experiencia y conocimientos colaboran con soluciones que ya han demostrado transformar positivamente a otras sociedades, acortando así la curva del aprendizaje en nuestro estado. Traer el mundo a Campeche es el primer paso para después llevar Campeche al mundo. Este foro no se trató de tecnología por la tecnología misma, no se trató de cables, de geoposicionamiento global, de realidad aumentada o de inteligencia artificial como conceptos abstractos. Se trató de personas, se trató de cómo cada avance, cada estrategia y cada línea de código impactará para bien la vida de cada campechano. Se habló de infraestructura haciéndose referencia al proyecto Conectividad para Todos. Y eso significa que el joven de una comunidad rural tendrá acceso a la misma educación en línea que el de la capital del estado. Significa que la artesana de Calquiní podrá vender sus productos en Campeche porque aquí en su tierra están creando las soluciones del futuro, desde un asistente turístico con inteligencia artificial hasta un sistema de atención a personas en riesgo que salvará vidas. Y cuando se habló de innovación, la referencia es de un gobierno que sirve mejor a su gente, de una ciudad inteligente donde la movilidad sea más fluida y las calles más seguras. De igual manera, se abordó el proyecto de una digitalización de trámites que le devuelva al ciudadano su tiempo, eliminando filas y burocracia, así como la de una tarjeta de bienestar digital que asegura que los apoyos lleguen a quienes más lo necesitan de forma transparente y segura. Ese es el verdadero impacto. La transformación digital es la herramienta, pero el objetivo es el bienestar, la igualdad de oportunidades y la prosperidad para todos. En este foro se desarrollaron 4 importantes paneles, uno de ellos, ciudades inteligentes, Campeche hacia una ciudad inteligente y sustentable. La panelista Luna Han, de Solution Manager Dahua Technology México, definió una ciudad inteligente como el uso de la tecnología de información y comunicación para integrar eficazmente diversos sistemas de gestión urbana, elevando el nivel de operación y administración, mejorando la felicidad y satisfacción de los ciudadanos y logrando un desarrollo sostenible, siendo lo más importante es que los objetivos se basan en la demanda de los ciudadanos. Se enfatizó su participación en la planificación y gobernanza. El objetivo, también hubo otro ponente que señaló que el concepto ha evolucionado más allá de solo proporcionar internet gratuito, abarcando bibliotecas digitales, telemedicina, transporte, seguridad pública, control de tráfico, educación, salud, innovación y medio ambiente. El objetivo final es que la tecnología se torne a favor del ciudadano y se eleve el estado de bienestar. El estado campechano con firme riqueza cultural, pero con un profundo rezago tecnológico que tenía más de 50% de su población desconectada digitalmente, con infraestructura moderna deficiente y sistemas de movilidad ineficientes. El sistema de transporte no era eficiente y la semaforización era analógica y deteriorada. Habiéndose tomado gubernamentalmente la decisión de convertir a San Francisco de Campeche en la primera ciudad de Latinoamérica en usar inteligencia artificial en sus semáforos, con una visión a futuro, este proyecto es solo el inicio para Campeche, con la visión de ser una ciudad inteligente, sostenible y centrada en su gente, posicionándose como un modelo a seguir en México y América Latina para la implementación de la inteligencia artificial en movilidad, inclusión digital y educación tecnológica. En resumen, este panel enfatizó la transformación digital como un medio para mejorar la calidad de vida y el bienestar ciudadano, destacando el progreso de Campeche en movilidad inteligente. Un segundo panel, y me voy rápido,
es la inteligencia artificial en la educación, que se centró como la inteligencia artificial está redefiniendo el aprendizaje y la enseñanza, destacando las iniciativas de Campeche y las perspectivas de expertos globales. El panel exploró las tendencias de la IA en la educación, haciendo énfasis en los avances del programa de Laboratorios de Transformación Digital de Campeche, en la formación de capital humano y el desarrollo de soluciones de IA en el portal Aprende Campeche. El tercer panel, Transformación Digital de Campeche, contó con la participación de destacados expertos en el ámbito de la política digital y las telecomunicaciones, quienes compartieron sus perspectivas sobre la transformación digital en el Estado y a nivel global. Quienes expusieron como temas centrales y puntos destacados la transformación digital del Estado y el rol de Campeche. Esto es, la digitalización de los servicios de gobierno, celebrándose el proceso de transformación digital en Campeche, reconociéndolo como una mejor práctica y ejemplo a seguir a nivel nacional y internacional. Se enfatizó la importancia de la colaboración entre el gobierno y las instancias educativas para acelerar estos procesos y se propuso el reto que en 2 años el 100% de los trámites y servicios en Campeche no solo estén en línea, sino que sean proactivos, utilizando la inteligencia artificial para anticipar necesidades de los ciudadanos y ofrecer servicios en lenguas indígenas y braille. Enfatizaron en que la transformación digital no es solo tecnología, sino que requiere de procesos bien diseñados y la participación de grupos multidisciplinarios, subrayando que la colaboración entre industria, academia y sociedad civil y gobierno es fundamental para proyectos de mayor envergadura e impacto. Este panel concluyó con un mensaje de agradecimiento y felicitaciones a Campeche por el reconocimiento de Naciones Unidas a su proceso de transformación digital, valiendo el esfuerzo conjunto del gobierno y los estudiantes. Un cuarto panel sobre la digitalización en el gobierno se centró en la iniciativa de los laboratorios de transformación digital del Estado, un modelo de triple hélice que busca modernizar la administración pública, fomentando el talento local y generando eficiencia a través de las tecnologías. Como un estado en el sureste de México que busca una reindustrialización y modernización tecnológica tras la disminución de la actividad petrolera, que fue su motor económico por mucho tiempo, siendo el objetivo fundamental del proyecto que los beneficios de la economía digital lleguen a todos los habitantes de Campeche, sin importar su ubicación geográfica o poder adquisitivo, buscando igualar a los más desiguales. La iniciativa es posible gracias a la voluntad política al nivel más alto, destacando la figura de la gobernadora Laida Sansores y el liderazgo en innovación del ingeniero Ricardo López, quien la lidera. El programa de triple hélice que integra la Academia de Empresas, Tecnología y Gobierno, con participación de 12 de las 13 instituciones públicas de educación superior en Campeche que se sumaron al proyecto, teniendo como objetivo aprovechar y mejorar el conocimiento tecnológico de los estudiantes, capacitándolos en las tecnologías emergentes como inteligencia artificial, Internet de las cosas, ciencia de datos, plataformas digitales, robótica, la nube, realidad virtual y aumentada, ciberseguridad y energía solar. La capacitación es proporcionada por empresas líderes, Google, Cisco, Huawei, Dahua y la Unión Internacional de Comunicaciones. Concluyo, Presidenta. La digitalización del gobierno y sus resultados. El programa busca satisfacer la demanda de los servicios de los ciudadanos y crear eficiencias adicionales en el gobierno con metas cuantificables y que al finalizar los laboratorios habrán creado al menos 120 aplicaciones y tecnologías digitales para el gobierno de Campeche, capacitado a 500 estudiantes y tecnologías emergentes y 13,465 maestros, 3,000 servidores públicos en inteligencia artificial como ahorro y sostenibilidad.
Se espera un ahorro de alrededor de 800 millones de pesos en la digitalización de gobierno y una contribución al cumplimiento de 15 objetivos de desarrollo sostenible. Y rápidamente me permito señalar como casos de éxitos en Campeche: semáforos inteligentes, conectividad, trámites proactivos, aplicaciones inspiradoras. En resumen, el panel resaltó cómo Campeche está utilizando la transformación digital para mejorar la gobernanza y la calidad de vida de sus ciudadanos, superando retos significativos mediante la colaboración internacional y adopción de tecnologías avanzadas. A la vez se busca posicionarse como un referente y catalizador de oportunidades. Una disculpa, pero sí es importante y me voy a permitir, dado el tiempo, presentarle a cada uno de los diputados la reseña completa para que veamos cómo está Campeche. Hay innovación, estamos mejorando, es participación de todo lo que necesitamos. Es cuanto. Agotados los puntos establecidos en el orden del día de esta sesión, me permite informar que continuaremos con los trabajos de este periodo el próximo martes 29 de julio del año en curso a las 12 horas en este mismo salón de sesiones, para lo cual quedan debidamente citados. De pie, por favor. Habiéndose cumplido el objeto para el cual fueron convocados, declaro formalmente clausurada esta sesión, siendo las 13:48 del día de hoy, jueves 24 de julio del 2025. Primera secretaria, elabore la constancia correspondiente. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos.